Bienvenidos y bendiciones. Hoy tenemos un tema muy discutido, el arrebatamiento o el rapto. Si hablamos de arrebatamiento, hablamos de un evento que Pablo escribe en Primera de Tesalonicenses. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. La palabra en griego para arrebatar, harpazo, aparece algunas veces en el Nuevo Testamento. Aquí simplemente significa llevar a alguien en un sentido espiritual. Y en el contexto de la venida de Jesús, de la resurrección de los muertos, esto simplemente es la recogida de los creyentes muertos y de los creyentes que todavía viven en este momento, desde este mundo hacia Jesús al fin de los tiempos. Bien, ahora tenemos una pregunta muy interesante. ¿Cuándo será el arrebatamiento? Hay un consenso, al menos entre los cristianos bíblicos, cristianos evangélicos, que los últimos años sucederán más o menos así. 7 años, recuerdan, viene del Daniel 9. Estos 7 años van a empezar con un pacto hecho por el anticristo. Pero después de 3 años y medio, el anticristo va a romper este pacto y va a profanar el templo. Y comienza un periodo llamado la Gran Tribulación, hasta que Jesús venga. Y tenemos 2 opiniones. Opinión número 1 dice que el arrebatamiento será antes de la tribulación. Hay diferencias en los detalles. Algunos dicen antes de la aparición del anticristo. Otros dicen no, pero antes de la tribulación. La idea principal de esta opinión es que la Iglesia de Cristo no vendrá en la tribulación. Otra opinión dice, no será así. Y también tenemos diferencias. Algunos dicen el arrebatamiento será durante de la tribulación. Otros dicen este rapto será después de la tribulación, pero la idea principal de esta opinión es que la Iglesia tiene que entrar en el tiempo de la tribulación. Quizá la pregunta ahora es, ¿por qué es tan importante que nosotros sepamos si el arrebatamiento es antes o después? Total, Jesús viene y punto. Y si estás pensando así, te digo con mucho amor, estás equivocado. Porque si el arrebatamiento será antes, ¿por qué deberíamos preocuparnos de estos temas? ¿Por qué tenemos que prepararnos? Sería tiempo tirado. Pero si la Iglesia va a entrar en la gran tribulación, entonces hay pocas cosas más importantes que preparar la Iglesia de Cristo para el tiempo que vendrá. Vamos a estudiar entonces detenidamente estos 2 argumentos. Sí, y empecemos con la opinión que el arrebatamiento
sería antes. En el 90% vas a escuchar dos pasajes bíblicos. Apocalipsis 3, versículo 10 y 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Apocalipsis 3, 10 dice: Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Bueno, ¿cómo es la argumentación? La argumentación es bastante compleja. En el primer lugar, ellos dicen que estas 7 cartas, respectivamente estas 7 iglesias del Apocalipsis 2 y 3, representarían 7 épocas, 7 etapas de la historia de la iglesia. Y aquí tenemos Filadelfia, la iglesia fiel en el tiempo del fin. La hora de la prueba sería la gran tribulación y guardar significaría que la iglesia será sacada antes de la tribulación. Queridos, todo esto es una interpretación. La Biblia no dice esto en una forma directa. Y vamos directamente al punto más débil de esta argumentación y este es el verbo guardar, en griego tereo. Y la misma palabra tenemos en Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y aquí vemos claramente que esta palabra, tereo, guardar, no necesariamente significa ser sacado antes de una situación difícil. Puede cumplirse en diferentes formas. Otro argumento frecuente es 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 5 al 7. Aquí Pablo nos dice que algo o alguien todavía detiene la manifestación del anticristo. ¿Cómo es la argumentación aquí? Este poder tiene que ser el Espíritu Santo. Y como el Espíritu Santo mora en su iglesia, la iglesia tiene que ser sacada antes. Queridos, es muy importante que entendamos que este argumento es muy parecido al primer argumento. Esto es una interpretación, esto es una suposición. La verdad es, no lo sabemos a qué Pablo se refiere. Hay algunas interpretaciones y esta interpretación que sería el Espíritu Santo, esta interpretación es en una contradicción a otros versículos bíblicos. A estos volvemos en breve. Bueno, un tercer argumento a todo esto es que Jesús tiene que venir 2 veces. ¿Por qué 2 veces? Porque hay versículos que enfatizan que su venida será sorpresiva, inesperada y que nadie sabe la fecha. Pero también hay otros versículos que hablan de señales que nos muestran la cercanía de su venida. Y esta sería una contradicción que solo puede ser resuelto si Jesús viene 2 veces. Una vez en una forma sorpresiva para sacar su iglesia. Esta venida también es llamada rapto secreto. Y la segunda vez con señales anteriores para juzgar el mundo. Bueno, queridos, en el primer lugar, si Jesús
verdaderamente vendría 2 veces. Él habría dicho esto claramente, pero esto no lo encontramos en la Biblia. Y en el segundo lugar, es cierto, el día del Señor viene como un ladrón en la noche. Pero ¿para quién? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Pero ¿para quién viene Jesús como ladrón en la noche? Jesús viene como ladrón en la noche de una manera inesperada para los que viven lejos de Jesús. Exactamente, la venida será sorpresiva para el mundo. Los discípulos pueden conocer la cercanía. Si lo hacen, es otra pregunta, pero los discípulos pueden conocer la cercanía de su regreso. Y esto es exactamente lo contrario que esta teoría dice. Y tenemos un ejemplo en la Biblia, un ejemplo perfecto, las 10 vírgenes. Ellas habían sabido la cercanía del novio. Si no, no habrían salido, pero no el momento exacto. No hay ninguna necesidad que Jesús viene 2 veces y tampoco lo encontramos en la Biblia. Bueno, un último argumento es que Dios no va a permitir que nosotros pasemos por la ira de Dios. Bueno, esta argumentación es una argumentación buena, porque claro, la Biblia dice esto. Pero la pregunta ¿es la ira de Dios la tribulación, la gran tribulación? Y si hacemos un estudio bíblico, podemos ver que tribulación, thlipsis en griego, puede significar una necesidad en general, puede ser una consecuencia de pecado, pero en la mayoría es una consecuencia de una vida con Dios, de una vida con Jesús. ¿Y qué dice Jesús? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Por causa de mi nombre. Queridos, la tribulación en el fin de los tiempos no es la ira de Dios, es una consecuencia de una vida con Jesús. Y esto es exactamente lo que la Biblia anuncia para este tiempo. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Bueno, queridos, en realidad no hay ningún versículo bíblico que nos hable que el arrebatamiento sea antes de la gran tribulación. Bien, vamos a continuar entonces con los argumentos de la opinión número 2. Bueno, en el primer lugar tenemos el discurso de Jesús del Monte de los Olivos. Hemos hablado acerca de esto en el video anterior. Si recuerdan, en Mateo 24 y Marcos 13 tenemos un orden cronológico. Tenemos estas 3 etapas.
principio de dolores, la gran tribulación y el tiempo después de la tribulación. ¿Y qué pasa después de la tribulación? Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Bueno, ¿quiénes son los escogidos? Eclectos en griego. Los escogidos simplemente son aquellos que creen en Jesús, los creyentes. Además tenemos la palabra junta, en griego episynago, y ni en español ni en alemán es tan claro que esta palabra en griego es básicamente la misma palabra la que Pablo usa en 2 Tesalonicenses capítulo 2 para nuestra reunión. Reunión episinagoge es como sustantivo en Mateo 24 como verbo, pero es la misma raíz. Y todo esto con una voz de trompeta. Y esto también hemos leído en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Queridos, no hay ninguna duda razonable que esto, lo que leemos en Mateo 24, es exactamente lo mismo que la recogida de los creyentes al fin de los tiempos. Bueno, el argumento número 2 se encuentra exactamente en 2 de Tesalonicenses 2. Para Pablo, ¿qué es la venida de Jesús? Según versículo 8, la venida de Jesús es cuando Jesús venga para destruir el anticristo. Y en los versículos 1 y 2, Pablo escribe: Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Queridos, para Pablo, la venida de Jesús y nuestra reunión con Él obviamente es un único evento y es llamado el Día del Señor. No son dos cosas distintas, es un evento. Y ya hemos leído que este Día del Señor no va a venir sin que antes vendrá el anticristo y la apostasía. Y como ya sabemos, la apostasía es la caída de la fe que va a pasar en el tiempo de la gran tribulación. Queridos, estos versículos de Pablo son los versículos más claros que un arrebatamiento antes de la tribulación no es posible según la Biblia. El tercer argumento lo encontramos entonces en Apocalipsis 13. Ya hemos leído que el anticristo va a perseguir a los santos y si buscamos en el Nuevo Testamento vamos a ver que los santos siempre son los que creen en Jesús. Y no hay ninguna base que el Apocalipsis hablaría de santos distintos del resto del Nuevo Testamento. El último argumento es la última trompeta. En este contexto hemos leído muchas veces de una trompeta. Y Pablo escribe en 1 Corintios de la última
trompeta. Y si Pablo habla de una última trompeta, entonces tienen que existir algunas trompetas. Y exactamente esto encontramos en el Apocalipsis. Tenemos 7 sellos y tenemos 7 trompetas. Y entonces, ¿qué pasa con la última trompeta? El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Este es el momento cuando Jesús va a tomar de una forma visible su gobierno en esta tierra. Ya tiene todo el poder, pero no lo usa en una forma plena. En esta trompeta final termina el poder, el gobierno del anticristo, y que sigue las copas de la ira de Dios. Y en este tiempo la iglesia no estará en la tierra. Queridos, si tomamos la Biblia como está escrita, podemos ver claramente que el arrebatamiento será después de la tribulación. Y no necesitamos suposiciones, no necesitamos muchas interpretaciones. Solo tenemos que tomar la Biblia como está escrita. Y es una pregunta muy interesante. ¿Cómo entró una doctrina de un arrebatamiento antes de la tribulación? Una doctrina con argumentos tan débiles, como entró en tantas iglesias y también en iglesias que aman a Jesús, que aman la Biblia. Y la respuesta tiene que ver mucho con un hombre que se llama John Nelson Darby, un teólogo anglo-irlandés. Tengo que decir que este hombre ha enseñado muchas cosas buenas. No era un hombre malo en ninguna manera, pero una de sus doctrinas fue exactamente esta doctrina de un rapto secreto, de un arrebatamiento antes de la tribulación. En viajes a Norteamérica hizo conocidas sus doctrinas y un hombre convencido era un hombre llamado Cyrus Scofield. Y él publicó una Biblia, Scofield Bible, con comentarios según la doctrina de Darby. Esta Biblia Scofield también entraba en muchas iglesias evangélicas cristianas, y con la traducción de esta Biblia Scofield entraba dentro de las iglesias en Latinoamérica toda esta doctrina falsa. No puedo añadir algo más a esta cita de un amigo de Darby. Si aceptáramos la perspectiva de Darby sobre el rapto secreto, entonces deberíamos renunciar a muchos pasajes del Evangelio por no ir dirigidos a nosotros. Solo pocos saben qué consecuencias tiene esta doctrina. Por ejemplo, requiere que Mateo 24 no
sería dirigido a nosotros, sino solo a los judíos. Y aquí tenemos un problema grave, porque Jesús está hablando a sus discípulos. Yo soy un discípulo de Jesús. Y si esto no es válido para mí, que más en la Biblia tampoco es válido para mí. Y además es en contradicción con Pablo. Pablo en sus cartas no hace una diferencia entre los judíos y los creyentes de las naciones. Él siempre dice nosotros. Queridos, la doctrina del arrebatamiento antes de la tribulación es una doctrina peligrosa. Porque esta doctrina impide una preparación profunda. Y esta doctrina dice básicamente que la próxima persona que la iglesia encuentre sería Jesús. Pero la Biblia dice la próxima persona será el anticristo. No hay otra forma. Tenemos que estar preparados y perseverar en Jesús hasta el fin. Amén. Bueno, este video es el quinto video de esta serie, Cuando Jesús venga. Hay muchos más temas muy interesantes como el tercer templo, la restauración de todas las cosas, y con estos videos vamos a seguir en el futuro, si Dios quiere. Pero ahora tenemos una base buena. Muchas veces no fue posible entrar en todos los detalles, porque los videos demorarían entonces 3 horas y nadie ve un video de 3 horas. Pero si querés entrar en este tema más profundo, tenemos algo para vos. En este libro hablamos acerca de la venida de Jesús con mucha profundidad. Y si querés, visita nuestro sitio web para más información. Muchas gracias por ver estos videos y muchas bendiciones. Muchas bendiciones.